Comunidad Cristiana Buenas Noticias les da la más cordial bienvenida al servicio de hoy. Esperamos ser de mucha bendición para usted y su familia. A continuación, disfrute de nuestro servicio al Señor. Nos vamos hacia el púlpito de nuestro auditorio. Bienvenido a Comunidad Cristiana Buena Noticia. Gracias a todos por conectarse en esta mañana. Bendito sea el Señor. Hoy se está celebrando, este fin de semana se está celebrando lo que es el 4 de julio, que es la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En estos momentos vamos a orar para leer la palabra del Señor. Padre amado y Padre bueno, Señor, te glorificamos, te alabamos, bendito Dios. Gracias, Señor, alabado Dios, por tu palabra, Señor. Te pido que tú nos reveles tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Señor, que tú toques a cada oyente que se encuentra ahora mismo, Señor, escuchando esta palabra. Que tú los toques, Espíritu Santo, que puedan recibir ese alimento en este día, Padre, en el nombre de Jesús. La palabra se va a leer en Salmos 100, del 1 al 5. Cantad alegre a Dios, habitante de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por su puerta con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábale, bendecí su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Gloria a Dios. No se mueva de ahí donde usted está, porque va a haber un tema muy importante que nos va a hablar de nuestros tiempos, los tiempos que estamos viviendo en estos días. Así que vamos a dejar el grupo de alabanza con nosotros en estos momentos. Dios les siga bendiciendo. Tú que guardas
Señor, sobre todo, sobre toda circunstancia, sobre toda montaña, sobre todo gigante, tú eres más grande. Declara. Dios bendiga a todos en este día maravilloso que Dios nos ha dado. Estamos aquí para traer un tema muy especial como es el dolor mundial. Me acompaña mi hermana Eneida Ainhoa. Somos parte de la pastoral de la Iglesia Comunidad Cristiana Buenas Noticias y estamos interesados en llegar ante ustedes con un tema que nos preocupa y necesitamos que la palabra de Dios sea certera en todo. Gracias por continuar con nosotros y estar conectado en todas las plataformas digitales de la iglesia. Así que estamos presentando a Eneida porque es una persona dedicada a la investigación, al estudio de la palabra y va a compartir con nosotros un tema muy interesante como es el dolor mundial. ¿Por qué razón, Eneida, te interesa este tema? Bueno, Lorena, la razón por la cual me ha interesado de un tiempo para acá estos temas es porque yo veo mucha inquietud y también en mí existe esa inquietud. Y me parece extremadamente alarmante porque al estar yo estudiando las Escrituras me he encontrado con el libro de Mateos capítulo 24, el cual habla de estos tiempos que se están viviendo. Cualquiera pensaría que estamos viviendo en tiempos apocalípticos, pero personalmente yo, Lorena, no lo creo así. ¿Por qué razón no crees que esos son tiempos apocalípticos? Bueno, porque las Escrituras mismas nos enseñan de que estamos viviendo otros tiempos que más adelantito lo vamos a tocar. Me gustaría que tú leyeras el libro de Mateo capítulo 24, versículo del 2 al 3. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sí, tú la leíste en la Reina Valera 1960 y yo te la voy a leer solamente el versículo 3 en la traducción del lenguaje actual. Mira, los discípulos le hicieron al maestro 4 preguntas. Dice, primera, ¿cuándo será destruido el templo? Primera pregunta. ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez? Segunda pregunta. ¿Y qué ha llegado el fin del mundo? Tercera pregunta. ¿Cuáles serán las señales? Cuarta pregunta. 4 preguntas. Los discípulos le preguntaron al maestro, y esas 4 preguntas nos las debemos de preguntar nosotros al maestro también, pero sobre sus palabras de él.
Dios está interesado en que nosotros sepamos los tiempos, ¿verdad? ¿Y cuándo, Eneida, sucederán estas cosas? Ay, Lorena, me haces una pregunta tan difícil que realmente esa pregunta nadie la sabe. Por eso que los discípulos estaban tan interesados, porque querían saberla. Y aún nosotros, a pesar de que tenemos las escrituras ya, nosotros no las sabemos. Yo no te la puedo contestar ahora mismo. Pero la Biblia nos da una línea de cosas que ya se han estado mirando y se seguirán mirando. Amén. Gloria al Señor. ¿Y cuál es, qué podemos hablar acerca de este tiempo, de lo que la palabra de Dios nos dice? Bueno, mira, para poder hablar y poder entender estas cosas, me propuse a investigar la trayectoria del pueblo de Israel, o sea, la nación de Israel. Estábamos hablando de la lectura que te di, que la primera pregunta que se le hizo a los discípulos fue acerca de cuándo sería destruido el templo. El templo fue destruido porque fue una profecía de parte de nuestro Señor Jesucristo, y fue destruido en el año 70 en la persecución de los romanos a la nación judía. Entonces, a partir de allí, en el año 70, ellos en el Monte de los Olivos, ellos aprendieron esa enseñanza, pero no la pudieron entender hasta que sucedió. ¿Ves? Entonces, déjame decirte algo, que lo que yo he podido comprender acerca de esto, de la higuera a los 70 años de la nación de Israel, es que yo he logrado entender que Israel es el calendario y el reloj profético de Dios para su nación y también para la iglesia. Entonces, ¿me quieres decir que lo que el Señor profetizó a los discípulos en ese tiempo, ¿verdad?, se cumple cuando habla acerca del pueblo de Israel? Amén. Y lo compara como una higuera. Sí, es una figura simbólica, figurativa, para hablar de la nación de Israel. Déjame decirte algo más. Tú sabes que Israel, después de haber sido esparcido por todo el mundo, digamos en esta palabra, ellos quedaron totalmente sin templo y perdieron una nacionalidad, y aparte de que perdieron una nacionalidad, fueron reos de gente mala, como en el asunto de Hitler en Alemania, que mató más de 6 millones de judíos, y en otras naciones más, y ellos tuvieron que ser perseguidos a consecuencia de eso. Muchos se salvaron, claro, pero gloria a Dios. Yo digo que Dios bendice a los Estados Unidos. Amén. ¿Sabes por qué? Porque los Estados Unidos se unió con los británicos para poderle hacer la guerra a Alemania, al ver todas las situaciones que estaban viviendo esta gente. Entonces le hicieron la guerra a Alemania. Hitler terminó matándose por él mismo, y Israel, algunos se fueron para otros países, muchos de ellos se vinieron para acá, y entonces ahí es donde se cumple la profecía de lo que el Señor habla. Dice, de esto aprender los tiempos, o sea, de la higuera. Cuando la higuera empiece a brotar sus hojitas, sépanse, dice, que el verano viene pronto. Un lenguaje muy simbólico, profético. Sí, eso lo habla, y para corroborar lo que estás hablando es Mateo 24:32. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Qué interesante, ¿no? Sí, y ahí está el calendario comenzando, porque Israel comienza a ser no solamente
el pueblo de Dios, sino que vuelve a revivir como revive la higuera, como una nueva nación. En el año 1948, 14 de abril de 1948, la higuera recibió por parte de los británicos en una reunión de la ONU el derecho de volver a retomar sus tierras, aunque esa es la mitad de lo que tenían, pero vuelve a renacer una nueva nación. Qué importante eso, algo que marca la historia de Israel, la promesa que Dios que dio a su pueblo, de volver otra vez al lugar donde Él les había dado por promesa. Y no solamente ahí marca el renacer de una nueva nación, pero también ahí marca un evento muy poderoso, que si lo ponemos en una línea, la iglesia. Ahí comienza la trayectoria para la iglesia. ¿Y qué hay del verano que nos habla acerca de esa parte? Bueno, Conocéis que el verano está cerca. Ese es otro lenguaje, ¿verdad? Como estábamos hablando, figurativo, profético. En cuanto a la palabra verano, aquí se está hablando acerca de un personaje el cual todos tenemos que estar interesados en quién es. Y ese no es nada menos que nuestro Señor y Salvador, que viene a rescatar la iglesia. Por eso el Señor se presenta aquí como el verano. Tú miras, en el invierno no hay nada. En la primavera empieza a renacer todos los árboles. Antes estaban todos muertos, pero entonces los árboles empiezan a agarrar vida. ¿Y qué es lo que podemos notar nosotros? Que el verano ya viene. Entonces la iglesia tiene que estar pendiente, porque el verano está próximo a venir. Sí, importante saber eso, porque son las promesas de Dios que se cumplen, son las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Así que esperamos. ¿Qué otras señales el Señor nos habló acerca de este tiempo? Bueno, el Señor habló de muchas señales. Y lo podemos encontrar para aquellos que están interesados en querer leer estas escrituras. Mateo capítulo 24, en adelante ustedes van a encontrar toda esta lectura, pero específicamente acerca de las señales podemos ver las señales que él habló acerca de las guerras, rumores de guerra, plagas, hambre, terremotos, y todas esas cosas se han estado mirando a través de los tiempos de cuando se hizo esa profecía hasta estos tiempos. Pero déjame decirte una cosa, esos tiempos los estamos viendo hoy mismo. ¿Por qué? Porque los estamos viviendo. Tú me estabas comentando hace rato acerca de la situación del COVID. ¿Qué tú estabas diciéndome? Bueno, yo creo que la pandemia mundialmente que estamos viviendo es algo que nos ha tocado a todos. Nos ha tocado a todos, hemos visto muerte, hemos visto gente que se nos ha ido, gente conocida, y eso la gente ha dicho, pero ¿qué es esto? Porque a todos nos, como dice, nos llevó a estar en casa, encerrados en casa. La economía paró, toda la política, todos los intereses de los seres humanos, como dice, fueron secundarios. Ahora era protegerse, era cuidarse, porque si llegaba esto era la muerte. Pero gracias al Señor en que Dios ha estado en cada etapa. Y estos son principios de dolores, sí, ¿no? Sí, pero antes que te voy a llevar a la palabra de esa que acabas de mencionar, vete buscando en Mateo 24 del 4, 7 y 8, pero mientras que tú la buscas te voy a decir algo. Todo esto que estamos viviendo como señales, estamos mirando el cambio climático, cómo ha formado un sistema de trayectoria hasta los tiempos de hoy, fenómenos naturales, señales en el cielo, las lunas rojas. ¿Has escuchado hablar de las lunas rojas? Vemos como en el mar, como los tsunamis, la marea roja,
que mucha muerte de los peces, de todo lo que contiene el mar, y vemos todo eso de los glaciares, cómo se están derritiendo, el fenómeno del Niño, y todas estas cosas son señales que estamos viviendo casi en los últimos tiempos. ¿Me puedes leer el Mateo 24, del versículo 4, 7 y 8? Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin, le dijo el Señor, porque todavía nos esperan otras cosas más. Pero nosotros, la iglesia, gloria a Dios, esperamos un solo evento. Amén. Pero no solamente ahí. El Señor no se quedó tranquilo, ya les dijo esto y esto. Les dio otra señal muy importante, la cual nosotros estamos viendo hoy en día. Y estamos hablando del versículo 33 y el 34. 36 y el 39, perdón. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más el 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Sí, fíjate que el Señor dijo tantas cosas, pero en el versículo 33 yo quiero ser específica también cuando dice: así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que estoy cerca a la puerta. ¿Ven? O sea, nosotros tenemos que entender que ya Jesús viene, ya está en la puerta, ya está en la puerta. Y el otro dice allí: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí el Señor le dio otra narración también acerca de los tiempos que hoy en día estamos viviendo. ¿Tú qué me puedes decir acerca de los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo se está viviendo? Son tiempos difíciles. Escuchaba y estábamos atentos a este tema, empapándonos de cada uno de esos detalles acerca de los sucesos, o sea, lo que va a suceder. Y hablaban también acerca de otra nueva, los investigadores chinos, una gripe porcina que se está levantando, y están, como decir, con ese temor de que pueda venir. Pero todo eso, como dice, son principios de dolores. Igual como a una mujer nos habla el Señor que va a dar a luz, ¿verdad? Vienen los dolores, a veces se van arreciando. Y yo creo que estamos en el tiempo en que las cosas se van a ir poniendo un poco más dolorosas. Muchas señales en el cielo, muchos desastres, huracanes y cosas en la atmósfera que están cambiando. Si se ha visto todas estas, tanto terremotos como huracanes, siempre han existido, pero se han incrementado, y eso es algo que los científicos dicen, aún los que estudian la atmósfera, de que el calentamiento global en ella, eso está aumentando, y eso trae desastres, ¿verdad? Catástrofes en diferentes lugares del planeta. Así que estamos en esos principios. Sí, pero en cuanto a las enfermedades, o sea que la Biblia habla como pestes. Sí. En cuanto a las enfermedades, fíjate, el COVID-19, estaba yo en la mañana investigando los casos mundialmente, fíjate, y me dio el maestro Google 10.495.019 casos en el mundo completo, según Google. Sí. Y en cuanto a las muertes que han sucedido, fíjate nada más, son 5 millones, cerca de 600,000 personas han muerto por este peste, por este virus. Es tiempos difíciles, pero aún no es el fin. Estamos
como la mujer de parto. ¿Tú te sabes bien esa anécdota, esa lectura? Dímela. Sí. ¿Cómo es el dolor de parto? Estábamos nosotros hablando de ese tema y digo, bueno, ese es como cuando la mujer tiene 1 centímetro y ya va a parir, ¿verdad? Y está con los malestares, pero no es el momento. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Lo vemos a veces jocoso, y algo que el Señor nos habló acerca de todo esto, porque nosotros tenemos que estar prestos, atentos. La iglesia tiene que estar presta, atenta a todos estos movimientos y dolores mundiales, no para afligirnos, sino para erguir, dice, levantando nuestra cabeza y decir, el Señor está a las puertas, el Señor está cerca. Qué importante eso, ¿no? La palabra de Dios nos indica cada paso y tenemos que entenderla, porque es así como vamos a saber cómo estamos, qué tiempo estamos viviendo. Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Y qué nos habla la Biblia acerca de la venida del Señor? La Biblia nos habla maravilla de la venida del Señor. Pero quiero hablar contigo y con los que nos están oyendo acerca de esta pregunta de la venida del Señor. 2 puntos. Primera, la Biblia nos habla de que va a haber un rapto. Y aunque la palabra rapto es una palabra que no se encuentra en la Biblia, solamente se toma como una palabra técnica, porque la palabra que se encuentra en el 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 2 se llama arrebatamiento. Y esa es la palabra que nosotros utilizamos por rapto. ¿Me puedes leer 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 2? Pero dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén, amén. O sea, Él vendrá en una nube. Dice que nosotros, dice, la Biblia dice, ¿verdad? Seremos arrebatados. Amén. Número 1. Todos aquellos que murieron en Cristo y que están sepultados en cualquier lugar que se encuentre uno que murió, que fue lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tendrá que ser levantado. Y dice también que todos aquellos que estén en vida, cuando sea ese suceso, seremos transformados en un abrir y cerrar y cerrar de ojo. Amén. Seremos transformados en un cuerpo incorruptible, sí. Entonces seremos levantados, arrebatados, y dice que en una nube nos encontraremos con el Señor, y ya de allí Él nos va a llevar a un lugar donde Él dijo que muchos hogares iba a ser, yo no sé cuál será tu casa, pero yo creo que hay una para mí, para ti también, y para todos aquellos que crean en el Señor, pero en algún lugar Él las tiene. Ahora, déjame decirte que la palabra rapto es que el Señor llega, viene, arrebata a su iglesia, pero literalmente Él no va a tocar tierra. Entonces, esa no es lo que se conoce como la segunda venida del Señor, sino es el rapto. Ahora, el segundo punto es la segunda venida del Señor, que lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, a partir del 11 al 14. ¿Me puedes leer allí? Apocalipsis 19, ¿no? Apocalipsis 19. Versículo 11 al 14. Gloria a Dios. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel, Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén. Y el verso 14 también. ¿Sí? Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y fíjate, y estamos hablando del libro de Apocalipsis, ¿verdad?
eso, pero también en el libro de Mateo, el mismo Señor hablándole a los discípulos, en Mateo 25:31, yo lo tengo, si tú quieres yo lo leo, dice 25:31, perdón, dice así, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fíjate, el Señor va a venir en su segunda venida y literalmente Él va a poner sus pies sobre Israel, mismo en Jerusalén, porque allí es donde está el trono del Señor. Entonces allí, estamos hablando de la segunda venida del Señor. Estamos hablando de dos cosas. Primero, el rapto de la iglesia, ¿verdad? Y que el Señor viene en las nubes, lo que nos habla de esa transformación que va a suceder en sus hijos, ¿verdad? Al momento de levantarnos, de ser transformados, de lo mortal se vuelve inmortal, ¿verdad? Ese proceso tan lindo que Dios hace. Pero esto está tan interesante, Neida, entenderlo para este tiempo, para que no haya confusión de lo que estamos viviendo. Pero fíjate, todos queremos saber para cuándo serán esas cosas. Pero yo te digo, lee las escrituras en el libro de Mateo, donde estamos centrados, versículo 36, ahí nosotros solamente caminamos por fe, pero no sabemos cuándo va a suceder esto. 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y tú me estás haciendo una pregunta para cuándo va a suceder toda esta cosa. Ni los ángeles que están al lado del Señor lo saben, menos nosotros. Pero nosotros, por fe y porque tenemos aquí sus santas escrituras, tenemos un conocimiento de lo que ha de venir y lo que ha venido. Y estaremos alertas. Porque el verano viene. El verano viene. Ya, lo que es oscuridad, lo que es aquello que estaba oculto, ¿verdad? Cuando viene el sol, en el verano el sol es más fuerte, ¿verdad? Todo brilla, tenemos más tiempo de luz. A todos nos encanta el verano porque salimos afuera a solearnos, a tomar un poco de vitamina D. Eso es importante y qué lindo que el Señor representa eso. Sí, qué bueno. El verano viene pronto. Amén, son sus palabras. La importancia de entender de que en la Biblia todo viene a cumplirse. Todo, aún Daniel, Neida, que nos habla acerca también de este tiempo. Sí, ajá. Es que la Biblia nos dice todo, lo que pasa es que nosotros no entendemos casi nada. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos por concluir. Dice, ¿y qué has estudiado más acerca de lo que está pasando ahora? Bueno, mira, yo personalmente me ha interesado mucho los temas apocalípticos, porque ahí es donde nos toca más, casi lo final de los tiempos. Ahora mismo no, estamos viviendo tiempos de dolor. Pero el final del tiempo nos lo marca Apocalipsis. ¿Por qué? Porque si hacemos una línea de los tiempos, sabemos que el libro de Apocalipsis nos habla primero acerca de los sellos, donde aparecen cuatro caballos. Sí. No me voy a meter en mucha explicación porque nos llevaría mucho tiempo. Después nos marca 7 trompetas. Después nos marcan 7 juicios. Después nos marca la venida del Señor en el capítulo 19 que estábamos leyendo, versículo 11, donde viene Él, va a pelear contra todos aquellos que son enemigos del pueblo de Israel, porque es una promesa, y después el mismo Señor va a establecer un milenio que se le conoce en la Biblia como milenio, y en el milenio se va a construir un templo que aún los judíos no han construido, porque ahora mismo los judíos no tienen templo por causa que fue destruido el último. Sí. Y Ezequiel habla de ese templo
donde el Señor va a estar reinando al pueblo de Israel y a todos aquellos que logren escapar de la marca del 666. Y entonces vendrá después, Satanás será amarrado, el falso profeta y el anticristo serán echados al lago de fuego, pero Satanás será guardado por un tiempo. Y después será soltado y después vendrá el juicio del trono blanco y entonces todos los que no fueron encontrados en el libro de la vida juntamente con Satanás serán arrojados al lago de fuego donde ya está el anticristo, el falso profeta y la muerte y el Hades. Amén. Qué profundo todo esto. Sí, por ejemplo, mira, yo quiero que tú me busques Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer 2 versículos del 7 y el 10. Ya estamos concluyendo casi. Sí. 22. 22, versículo 7 y el 10. Dice el verso 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Fíjate, algo interesante que nosotros podemos visualizar allí es que a Juan, al apóstol Juan, estando en la isla de Patmos preso, le da la profecía, pero a Juan le dice que no la cierre, ¿verdad? Estoy buscando Daniel 12, capítulo 4, para que veamos lo que sucede con Daniel y lo que sucede con el apóstol Juan. ¿Lo tienes? Sí. Bueno, Daniel 12. 12:4, que la Biblia es un poco difícil. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Fíjate, la ciencia habla del aumento de la ciencia y estamos viviendo que hoy en día la ciencia es lo que domina todo. Pero el punto más interesante para nosotros es de que al apóstol Juan le dice, no la cierres, Sí. porque el tiempo ya está. Y miles de años anteriores, el Señor se la da a Daniel y le dice, ciérralas, porque aún no es el tiempo. Oye, y entonces, ¿cómo nos marca el Señor toda su palabra, tiempo a tiempo, cómo van a suceder? Ahora, no sabemos la hora ni el día ni la fecha, por eso te decía del calendario. Pero hay señales. Profético, pero están las Eso señales. es lo importante, que no hay una fecha, no hay, como dice, este es el día, como se han levantado muchos engañadores o gente que se han confundido diciendo fecha, ese es el día, este es el día, Así ¿verdad? es. Esta es la hora, pero el Señor solamente nos ha dejado señales. Por eso es que Así tenemos es. que estar alertas, tenemos que estar prestos a ver los tiempos y no para, como dije anteriormente, atemorizarnos, sino para fortalecernos y decir, Señor, estás a las puertas. Amén, amén. ¿Qué conclusión, Eneida, podemos dejarle a nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando en esta hora? Bueno, la única conclusión que yo les puedo darles es de que pongan atención, que lean las escrituras, que se acerquen a un lugar donde puedan ser instruidos, para que puedan aprender y puedan estar alerta para los tiempos que estamos viviendo y para los tiempos que han de venir. Porque las mismas escrituras nos dan testimonio. El mismo Señor Jesús en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, hablando Jesús, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Podemos decir, sí, ven, Señor Jesús. Ese es el sello
de esta reflexión, como podamos llamarle, amén, esta plática que es interesante del dolor mundial, algo que ha llegado a cada hogar, a cada casa, a cada nación, a cada lugar de este mundo, pero es para decirnos: he aquí, yo vengo pronto. Amén. No temáis, amén, fortaleceos en el Señor. Así que vamos a orar al Señor. Concluimos, ¿verdad? Sí, gracias por esta invitación. No, tenemos una próxima, estamos viendo temas y cosas tan interesantes de traer, porque es necesario hacerlo. Pueblo, hay diferentes formas de poder transmitir la palabra de Dios. Usted sea el Espíritu Santo guiándolos, amén, y poder traer esta palabra, porque lo necesitamos. Así que vamos a orar, Señor. Si usted está ahí en su casa y hasta ahora es primera vez que nos escucha, dígale: Señor, abre mi corazón ahora. Quiero conocerte, quiero estar preparada para cuando tú vengas, que todas estas cosas no me motiven a tener terror, a tener miedo, sino a fortalecerme en ti. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en este día. Gracias por tus infinitas a ti, Señor, porque tú pones el querer como el hacer y haces que tu pueblo se mueva de una forma gloriosa, de acuerdo a cada necesidad, de acuerdo a aquellos que nos están escuchando. Señor, seas tú en la vida de tus hijos y aún de aquellos que están conociéndote ahora. Abre su corazón en fe para ver que tú, Señor, que eres el verano, estás cerca, que tu venida está a las puertas, que, Señor, tú nos estás llamando la atención de diferentes formas, pero es para establecer tu palabra en sus corazones, para establecer, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que está presente a diario, Señor, en cada vida, Padre, el que tiene misericordia, el que abre, Señor, los ojos, Padre, cuando estábamos ciegos, el que atiza el fuego, Señor, cuando se está apagando. Tú eres el que sopla sobre cada vida, Señor, y trae, Señor, nuevas fuerzas, el que cambia nuestros corazones. Eres tú, Señor, el que hace andarnos en fortaleza, Señor, el que nos hace erguir nuestra cabeza y levantarla, Padre, porque tú has puesto promesa, Señor, sobre la vida de aquellos que creen en ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque es tu fluir en cada vida en este día, Señor. En tu nombre, Dios. En tu nombre depositamos tu palabra y depositamos tus promesas en cada corazón. Gracias, Padre, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Y podemos decir: ven, Señor Jesús. Amén. Este ha sido el servicio de hoy. Comunidad Cristiana Buenas Noticias les agradece por su sintonía. Para información, llámenos al 917-232-2898 o al 315-889-3148. Pastores Lisette y Tanel Caraballo. Dirección: 8920 Liberty Avenue, Owens Park, New York, 11417. Síguenos a través de nuestras plataformas digitales. Comunidad Cristiana Buenas Noticias, New York. Reuniones generales, domingo 11:30 AM, jueves 7:45 PM. Comunidad Cristiana Buenas Noticias. Será hasta la próxima y que el Señor les bendiga.